Hola a todos, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Un placer volver a encontrarnos hoy en el tercer día del módulo de economía circular. El día de hoy estaremos hablando sobre los elementos y los principios de la economía circular. Primero que nada les quiero agradecer a todos los que han participado activamente en el chat y han visto los videos y han hecho comentarios, ya que esto nos permite pues saber si ustedes están recibiendo la información y adicional retroalimentar la temática que vamos a estar viendo en estos días. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre los principios de la economía circular, que los podemos resumir en tres. El primero sería preservar y mejorar el capital natural, controlando reservas finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables. Entonces, si recordamos un poco sobre la temática que vimos en el módulo número 1 de permisos ambientales, hablábamos sobre cuáles son esas reservas y esos recursos que son finitos y los que son no finitos. Y hablábamos de que si bien el agua, el suelo y el aire están catalogados como recursos finitos, estos recursos tienen una capacidad limitada que pues se ha venido afectando en los últimos años debido a agentes contaminantes, pues lamentablemente creados por el hombre. Entonces, cuando hablamos de preservar y mejorar este capital natural, nos referimos a preservar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales, teniendo en cuenta sus limitantes y sus capacidades de recepción a, por ejemplo, residuos, a temas de emisiones, etc. Y esto también teniendo en cuenta que los recursos naturales cumplen un ciclo. Sabemos que existe el ciclo del carbono, que lo veíamos el día de ayer, perdón. Sabemos que existe el ciclo del agua también, que hicimos un recorderis, pero pues todos lo conocemos. Y también pues existen otros ciclos. Y estos ciclos pues es la mezcla entre los componentes bióticos y abióticos y pues los seres vivos, entre esos el ser humano. El segundo principio de la economía circular es optimizar el rendimiento de los recursos distribuyendo productos y componentes y materiales con su utilidad máxima. ¿Esto qué quiere decir? Que hagamos un uso eficiente, racional y estratégico de los recursos naturales, sacando el mayor provecho de estos y utilizándolos en la mejor medida posible. De manera que las diferentes etapas de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, de nuestro cultivo y etcétera, no tengan fugas, no tengan pérdidas, por ejemplo, de agua, eso es algo muy usual, o que nosotros hagamos un reuso de los componentes o de las materias primas que no sea posible. En el tercer principio hablamos de promover la ecoeficacia de los sistemas, detectando y sustituyendo prácticas poco sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a buscar la mejor manera de utilizar nuestra experiencia combinado con las herramientas y elementos que ya tenemos en nuestro proyecto, porque sabemos que hacer migraciones o que hacer de pronto un traspaso muy abrupto de una forma, por ejemplo, de cultivar, vamos a poner el ejemplo de cultivar maracuyá. Yo no puedo pasar de pronto de cultivar maracuyá de la forma convencional, usando agroinsumos y demás, a pasar a no usarlos para nada porque puedo someterme a muchas plagas que pueden dañar y matar mi cultivo en poco tiempo y yo pierdo la inversión. Entonces lo que debo hacerlo es hacerlo progresivamente y escuchando la naturaleza. Pero ya vamos a escuchar un poco más de esto y a qué se refiere, sobre todo porque un compañero, Juan, en el chat habló sobre agroecología y este tema es muy importante y lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces también debemos detectar y sustituir, aquellas prácticas que reconocemos que están siendo poco sostenibles, como la quema de residuos, la quema del suelo para mejorar su capacidad, también de pronto contaminar aguas, ya sea subterráneas o superficiales, ya que recordemos que debajo del suelo hay un agua subterránea que corre y que es pues la base de los nacimientos de agua. Entonces sabemos que lo que vayamos a verter en el suelo
se va a infiltrar y va a llegar a las aguas subterráneas, terminando así contaminando ríos. Entonces, ya habiendo tocado estos tres principios, vamos a hablar un poco más sobre lo que tiene que ver con las diferentes etapas que las veíamos el primer día. Entonces, cuando hablamos de diseño, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de diseño, recordemos que la economía circular, y también lo comentaba Juan y también lo comentaba una compañera que no supe cómo se llamaba, pero en su chat dice Sebastián y tiene una foto con dos niños. Perdón, ya me corregirán ustedes en el chat, por eso es tan importante que cuando pongan sus aportes coloquen su nombre y de esa manera yo puedo saber pues a quién debo darle el crédito del comentario. Pero cuando comentábamos acerca del diseño, hablamos de que existen ciertos términos que han sido, digámoslo así, denominados, pero que son prácticas que vienen de mucho antes de que yo naciera, incluso de que todos acá naciéramos, que de pronto hemos escuchado que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y en este caso hablaremos un poco de los ecodiseños y la biomímesis. Entonces, ¿qué significan estos términos? El ecodiseño es básicamente inspirarse en la naturaleza para crear algo. Cuando yo admiro la naturaleza, contemplo un diseño que me parece apropiado y lo utilizo en mi producto, en mi proyecto y demás. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede llegar a ser las hamacas, que son muy similares a las bolsas que hacen las orugas cuando están haciendo su transformación de metamorfosis para hacer mariposas. Entonces, muy seguramente nuestros ancestros indígenas se inspiraron en este ecodiseño. Ese es un ejemplo. La biomímesis es algo parecido, pero la biomímesis es utilizar la sabiduría de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre el tren bala que está en Asia. El tren bala se inspiró en los pájaros, ya que por la forma de su rostro, de su pico y de sus alas, pueden alcanzar grandes velocidades. Entonces, algunas águilas inspiraron el diseño del tren bala. Y así hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo el velcro. El velcro también fue inspirado en algunos animalitos como anfibios que tienen ciertas como pelitos o algunas, no sé, ustedes han visto el velcro que tiene como unos pelitos que permite adherirse a las superficies, y en esto se inspiró el velcro. Y así hay muchos otros ejemplos. Si de pronto alguien quiere conocer más, me puede decir y le puedo compartir más información al respecto. En cuanto a la regeneración, pues ya todos sabemos en qué consiste, pero vamos a hacer un pequeño recuento. La regeneración es básicamente volver a esas características antes de que hubiese alguna perturbación. Entonces, cuando hablamos de regenerar el suelo, estamos hablando de volver a brindarle características de, por ejemplo, materia orgánica, nutrientes que pueden ser beneficiosos, ¿cierto? Evitando prácticas abrasivas como lo es la labranza. Entonces, cuando hablamos de regeneración es volver a un estado inicial o un estado anterior, no necesariamente en las mismas características, porque pues después de una perturbación siempre va a haber alguna afectación, pero sí en la medida de lo posible, lo más que se pueda recuperar. Y las alianzas colaborativas. Entonces, estas alianzas colaborativas pueden ser cuando yo tengo un producto o un servicio que se puede beneficiar o puede beneficiar a otra persona y pueden hacer un empalme. Entonces, acá hablamos de alianzas colaborativas para diseño, pero puede aplicar para cualquiera de las siguientes etapas. Cuando hablamos de producción y reelaboración, hablamos de negocios verdes. Vamos a dedicarle un capítulo de este módulo específicamente a negocios verdes, por eso no voy a ahondar mucho en este tema, pero me gustaría hablar un poco de la agroecología, que nuevamente digo, la comentó Juan en el chat. Y la agroecología es básicamente guiarnos por cómo funciona el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, como lo hablábamos en el primer día, se basa en
simplemente imaginarnos una hoja, cómo ésta se descompone, aporta nutrientes, pero por acción de, por ejemplo, los microorganismos, de hormigas, insectos y demás, se descompone, estos nutrientes son absorbidos por el suelo, que a su vez generan una capa que conocemos como humus sobre los suelos. Esto permite retener la humedad, proteger los suelos del brillo solar para que no se genere la erosión, y cuando de pronto un pajarito se pare a comerse alguna de las lombricitas o de los insectos que ayudaron a descomponer esta hoja, entonces puede dejar sus excretas con semillas de otros alimentos que ha consumido, otros frutos de árboles, y de esta manera se crea ese ciclo del carbono de la vegetación, que luego cuando esa planta va creciendo va a absorber el CO2 de la atmósfera, produciendo el oxígeno vital para todos los seres humanos. Acá les conté rápidamente cómo funciona el ciclo del carbono, pero les voy a mandar una gráfica después de enviarles este video porque quiero que les quede muy claro. Entonces, hablando ya de temas de producción y reelaboración, el ecoturismo es una oportunidad muy buena que está relacionada con los negocios verdes. Simplemente les quiero decir que cada vez más personas están interesadas en aprender cómo se hacen las cosas en el campo y de tener estas experiencias que ustedes muy bien saben cómo hacer. Entonces, esa es una oportunidad de negocio que me gustaría que la consideraran. Los ecoempaques, pues es básicamente emplear metodologías, incluso materias primas que sean biodegradables, dejar a un lado el plástico, que pues ya hablaremos de que hay una ley específica que está buscando que el plástico salga del mercado. Cuando hablamos de distribución, hablamos de publicidad y marketing, hablamos de mercadeos diferenciados y de sana competencia. Entonces, cuando yo tengo un producto o un servicio que tiene características de sostenibilidad, yo puedo mencionarlo, y estoy en todo el derecho de mencionarlo, eh, en mis redes sociales, por ejemplo, y puedo decir, es que yo produzco, volvemos al ejemplo de la maracuyá, yo produzco maracuyá con una reducción del 50% de agroquímicos de los cultivos convencionales. O yo hago una reutilización de aguas lluvias en mis cultivos de maracuyá. Y créanme que este impacto este efecto diferenciador va a generar un impacto en el comprador, porque sabe que está comprando productos más saludables y adicional sabe que está haciendo un aporte hacia modelos de producción más limpia. Entonces, esto y pues evidentemente las alianzas colaborativas, acá vuelvo y les digo, muy importante porque una sola golondrina no hace primavera. Con referente a consumo, utilización, reutilización y reparación, acá volvemos a lo que tiene que ver con los 3 R's, lo hablamos también en el primer módulo. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de que lo que debemos hacer es intentar reducir la cantidad de desechos que podamos llegar a generar en un proceso, en una etapa, o con un producto que consumimos o compramos, para que su impacto ambiental baje y las consecuencias y los riesgos también disminuyan. Entonces, cuando yo reduzco la materia prima y los impactos que están asociados a mi producto, tengo primero un gasto menor, tanto en energía como en agua, como en recursos, como en materia prima, entonces eso me va a permitir tener ahorros. Pero adicional también puedo reutilizar, entonces lo que hablábamos de reuso de aguas lluvias, por ejemplo, o en el caso de los cultivos que pueden llegar a tener algunos remanentes que pueden ser utilizados ya sea para las gallinas, para las vacas o inclusive como abono. La reparación, pues básicamente es que no todo lo que se dañe tiene que ser desechado. Y yo creo que en el campo son maestros en esto. Entonces siempre hay un segundo uso que se le puede dar en el campo. Yo sé que ustedes son muy creativos y me encanta porque siento que a veces en las ciudades nos alejamos un poco de esto, en este círculo del consumismo. Pero pues la invitación es a que lo sigamos haciendo y cada vez que podamos compartir cómo reutilizar, no sé, una pimpina, cómo reutilizar una manguera, cómo reutilizar un pedazo de caucho y demás, lo hagamos y enseñemos a otros, porque esta es la manera en la que podemos dejar
un planeta un poco mejor de lo que lo encontramos. En cuanto a la recogida, es hablar un poco de la responsabilidad compartida y extendida. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo produzco esta crema con este empaque plástico, y que aparte pues yo sé que tiene algunos componentes que, por ejemplo, si llegan a, no sé, a un relleno sanitario pueden llegar a contaminar porque resulta que las tintas tienen algunos metales pesados para que se adhieran al material. Entonces yo como productor de esta crema puedo generar una estrategia de recolección para que esto no llegue al relleno, sino yo lo pueda volver a reincorporar en mi proceso y lo pueda volver a utilizar, o simplemente separar mis residuos y entregarlos para que estos puedan llegar a ser aprovechados. Y pues esta está muy relacionada con el reciclado, que es pues el aprovechamiento y la innovación. Lo que buscamos acá, lo que buscamos es que los residuos no siempre sean necesariamente un residuo, sino sean una materia prima que pueda servir para otra persona que la necesite. Y ya por último, el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre los ciclos integradores en la economía circular. Entonces también había un comentario referente a esto en el chat que decía que lo que debíamos buscar era una economía del bienestar. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con esto, la economía del bienestar. Digamos que no necesariamente la economía circular se limita a los 7 aspectos que les he mencionado, porque claro, acá digamos que va también jugando mucho la creatividad, la innovación y la proposición de las personas, cómo implementan la economía circular en su proyecto. Entonces, a lo que vamos, y por eso diferencio desde la primera clase, la economía lineal, que es la que extrae un material, lo produce, lo distribuye, llega al consumidor final y se desecha. Entonces es una línea recta en la que nada de este proceso fue empleado para los procesos anteriores, ¿sí? La economía circular lo que busca es integrar, por eso es un círculo. Entonces acá podemos darle cabida a la economía del bienestar que mencionaba un compañero. En este caso tenemos que tener muy presentes estos tres ciclos de los que vamos a hablar hoy. El ciclo de vida de los materiales. Entonces, este elemento se enfoca en reducir la cantidad de materiales utilizados en la producción, el consumo, así como el reciclaje, la recuperación de los y la recuperación de los materiales para su posterior uso. Entonces, como hemos venido hablando, tener en cuenta, y se los hablaba en la primera clase también, tener en cuenta de dónde viene cada producto que me llega y en dónde va a parar. Yo como productor, por ejemplo, de leche, por ejemplo, yo tengo vacas y yo las ordeño para vender la leche. Entonces, para vender la leche yo sé que yo tengo que tener vacas sanas, ¿cierto? Y para tener vacas sanas, evidentemente tengo que darle ciertos cuidados, como por ejemplo medicamentos veterinarios. Entonces, se han puesto a pensar de dónde vienen los medicamentos veterinarios y qué pasa, por ejemplo, si uno se me vence y yo simplemente lo tiro a un río. ¿Qué pasará, por ejemplo, si ese medicamento está creado para controlar las garrapatas? O sea, es un veneno. O es un fungicida, por ejemplo, para algún hongo que le pueda salir a alguno de mis animales y yo lo tiro al río. Entonces, esa es la invitación, a que pensemos de dónde vienen y a dónde van nuestros residuos. Tengamos muy en cuenta que por el Ministerio de Ambiente existen unos planes postconsumo. Estos planes postconsumo me permiten darle de forma gratuita una disposición a residuos como medicamentos, como pilas, como envases de agroquímicos o pesticidas, como luminarias, baterías, electrodomésticos, para que estos no terminen en el suelo o en el agua contaminando. Entonces, esta es la invitación con el ciclo de vida de los materiales. Ahora, el ciclo de vida de los productos y servicios. ¿Qué quiere decir este ciclo?
Este elemento se enfoca en la creación de productos y servicios que sean duraderos, reparables, reciclables, así como en la promoción de un modelo de consumo responsable. Entonces, no sé si hemos escuchado hablar sobre la obsolescencia programada, y es básicamente que si veíamos antiguamente un reloj podía durar, no sé, 20 años, y ahora los relojes pareciera que fueran desechables. Eso es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es que cada vez más las industrias y las empresas crean productos más desechables, que se dañen más rápidamente. Entonces, si nosotros generamos productos duraderos, reparables, que aparte tengan o puedan llegar a tener un uso en el reciclaje, entonces yo estoy aportando valor. Y cuando yo estoy aportando valor, puedo mencionarlo cuando estoy haciendo de pronto alguna promoción de mi producto. Y esto se los aseguro que habrán muchas personas en las cuales les va a interesar. Aparte que ustedes se van a sentir bien con ustedes mismos porque están haciendo las cosas bien. El ciclo de la vida de los ecosistemas es el último ciclo integrador que vamos a hablar el día de hoy. Este elemento se enfoca en la regeneración de los ecosistemas y la restauración de los recursos naturales, así como en la protección de la biodiversidad, la fauna y la flora silvestre. Tengamos en cuenta que nosotros pertenecemos a un sistema grande que está en el planeta Tierra, y ese sistema nos contiene a nosotros como seres vivos. Nosotros dependemos de otras especies. Ya hemos escuchado, por ejemplo, las mariposas, las aves, las abejas, los murciélagos, las zarigüeyas, ardillas, son importantes porque ellas permiten que existan los bosques, polinizan y también pues esparcen semillas. Entonces es muy importante que cada especie sea reconocida por su labor. Me causaba curiosidad cuando estábamos en el restaurante ahí del Molino, publicidad política no pagada, pero me gustó mucho el mensaje que estaba en una puerta sobre los chuchas o zarigüeyas, porque es usual que las matemos y no reconocemos que ellas son de suma importancia ya que controlan plagas de roedores. Entonces, cada vez que las matamos, estamos dándole cabida a que unos roedores o más roedores afecten nuestros cultivos. No quiere decir que los roedores sean malos, no, sino que si falta uno de los componentes de la cadena alimenticia, los demás se ven afectados y por ende nosotros también. Entonces, este es el mensaje que les quería traer el día de hoy. Para el día de hoy les voy a mandar una actividad complementaria, que es un video. Este video me gustaría que lo vieran, es un video corto porque nos va a permitir darle antesala a la temática de mañana. Mañana vamos a hablar de agroecología, vamos a hablar de agricultura y ganadería en el modelo de economía circular. Entonces, muchas gracias, espero que estén muy bien, que pasen una excelente noche y por favor recuerden participar en el chat. Esto es muy importante ya que me permite saber si realmente está siendo de utilidad este material para ustedes. Que estén muy bien, feliz noche.